Les saludo en el nombre del Señor Jesús a cada uno de ustedes. El Señor les bendiga grandemente. No se sorprendan si me ven muy a menudo aquí al frente. Noé predicó 120 años y fue un predicador solo. Así que yo creo que van a tener que aguantar un poquito, hermanos. No voy a llegar a 120 años predicando aquí todas las semanas, pero yo sé que los antediluvianos solo veían el mismo predicador por 120 años que se llamó Noé. Así que yo espero que ustedes no se vayan a cansar de este servidor, simplemente que, pues, como dice la Escritura, la mies está madura, pero los obreros son pocos. Estamos orando para que el Señor envíe obreros a su mies. Y así, pues, este servidor quien les habla también pueda tener un pequeño descanso de vez en cuando. Pero bueno, en la obra del Señor no podemos coger descanso, no hay vacaciones. Tenemos que seguir trabajando, como decía el hermano Jorge, para llevar a cabo la obra que Dios nos ha dado. Predicar este evangelio para la salvación de las almas que están pereciendo en el pecado. Ustedes saben, recordarán que en temas anteriores estuvimos hablando acerca de la apostasía junto al monte Sinaí. ¿Recuerdan esos temas? Si usted no recuerda bien o no tuvo la oportunidad de escucharlos, tal vez porque estuvo ausente o porque pues estaba de vacaciones, tal vez cuando fueron presentados en esa ocasión, yo les exhorto siempre a mis hermanos de que vayan y visiten la página, nuestra página en YouTube. Se llama El Fuerte Clamor. Recuerden, el predicador, la silueta negra, usted se puede suscribir. Si usted se suscribe, cada vez que se suba un tema nuevo, bien sea un programa de radio o de video, que son los temas que se presentan aquí en nuestra iglesia local, pues usted va a recibir una notificación a su teléfono y así usted puede escuchar cada uno de esos mensajes. Estuve hablando recientemente con un hermano en Costa Rica, les voy a hablar de ese hermano el próximo sábado. Oremos por él porque está haciendo una obra muy hermosa allí. Y pues él está en sintonía con nuestro canal, o sea, con nuestro canal de internet desde Costa Rica. Ha estado escuchando los programas radiales, los programas y los mensajes que pues presentamos aquí en nuestra iglesia, y ha sido de mucha bendición para él y su familia, y también para los pocos hermanos que se congregan allí en esa iglesita en San Carlos, hermoso lugar. Tuve la oportunidad de visitar allá el hogar de este hermano y pues nos atendieron muy bien, gracias a Dios. Y allí es un área de Costa Rica muy hermosa. Allí hay muchas almas, hermanos, para poder trabajar en la obra del evangelio. Así que sigamos, la obra que hacemos aquí no es en vano, quiero decirles, queridos hermanos. No piensen nunca de que esta obra es en vano. Es una obra para llevar este mensaje a las almas que lo necesitan. Decíamos o leíamos en la lectura bíblica en Malaquías 3. Yo no sé si ustedes alguna vez han meditado en este texto bíblico. Malaquías 3:3, donde dice que cuando se siente Miguel, se va a sentar para afinar y limpiar la plata, y va a limpiar a los hijos de Leví. Los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Si alguna vez se han preguntado ustedes por qué dice a los hijos de Leví, porque recuerden, en Israel, que fue el padre de 12 hijos, o sea, Jacob, que posteriormente llegó a ser Israel después de que Dios le cambió el nombre, cuando esa famosa lucha de Jacob con el ángel, ¿recuerdan? Su nombre fue cambiado a Israel y él tuvo 12 hijos. O sea, de ahí salen las 12 tribus de Israel. Y una de esas tribus era la tribu de Leví. Muy pronto vamos a estudiar, estoy preparando una serie de estudios basado en las 12 tribus de Israel. Se habla muy poquito de eso a veces en las iglesias. Usted sabe que en la santa ciudad de Jerusalén, ¿cuántas puertas hay? 12, ¿verdad? ¿Por qué 12? ¿Será que por ahí va a entrar cada tribu, hermanos?
cuando entren a la Canaán celestial? ¿Qué ustedes creen? Vamos a estudiar eso, muy importante, porque cada una de esas 12 tribus tiene un carácter diferente y nosotros nos vamos a identificar con algunos de esos descendientes de las 12 tribus de Israel. Pero eso es para un futuro si el Señor nos da la vida. Quiero decirles que la tribu de Leví es una tribu muy importante porque fue la única tribu que no se unió a la apostasía y a la rebelión cuando Israel levantó el becerro de oro junto al monte Sinaí, mientras su siervo Moisés se encontraba en el monte recibiendo el pacto de Dios, el pacto de Jehová para su pueblo, o sea, los 10 mandamientos. Y Dios, obviamente, pues puso en alto a esta tribu, que lo vamos a ver más adelante, y también es para nosotros una enseñanza muy importante. Nosotros tenemos que aprender de la experiencia de la tribu de Leví. Por eso Malaquías 3, que eso es el cuadro, oigan bien, Malaquías 3 es el cuadro de Daniel capítulo 12, versículo 1, cuando Miguel ya se haya levantado, quiere decir cuando haya terminado ya su obra de intercesión en el santuario celestial, pero ahora mismo Malaquías lo representa como que está sentado. O sea, ahora mismo Cristo está haciendo una obra de ¿qué? De purificación. Lo que significa Daniel 8:14, la purificación del santuario. Esa obra de purificación del santuario, nosotros sabemos, por profecía bíblica, comenzó al final de las 2300 tardes y mañanas de Daniel 8:14. O sea, en 1844. Cristo está purificando una iglesia ahora mismo. Y dice ahí que va a limpiar la plata, la va a afinar, y dice, y limpiará a los hijos de Leví. ¿Por qué a los hijos de Leví menciona solamente Malaquías 3:3? ¿Te consideras tú un hijo de Leví? ¿Me considero yo un hijo de Leví? Bien, vamos al libro de Éxodo, acompáñenme por favor. Yo espero que ustedes hayan traído sus Biblias, porque siempre nos gusta abrir la palabra del Señor. Es muy importante dejar que la Escritura nos hable, queridos hermanos y hermanas. Éxodo capítulo 32 y vamos a leer el versículo 26. Recordando la historia, retomando nuevamente el último tema que presentamos de esta serie, que dicho sea de paso ya está en el canal, usted lo puede ver allí. Y dice allí, cuando Moisés bajó del monte y vio ese cuadro, hermanos, del pueblo de Israel entregado a la idolatría, pues nosotros sabemos que Moisés ardió en ira, ¿verdad? Quebró las tablas del pacto junto al monte, pero hizo un llamado. En el versículo 26 dice, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Dios te hace esa pregunta hoy, querida iglesia, en esta mañana. Dios vuelve y hace esa pregunta hoy. ¿Quién está por Jehová? ¿Estamos nosotros por Jehová? ¿Estamos de parte de Jehová? Entonces noten lo que dice Moisés. El que esté de parte de Jehová, dice, júntese conmigo. Y entonces, ¿cómo termina ahí? Y se juntaron con él, ¿quiénes? Todos los hijos de ¿quién? De Leví. Solo la tribu de Leví, queridos hermanos, no participó de ese gran pecado, de esa apostasía del pueblo de Israel en ese entonces, cuando estaba frente al monte Sinaí. Voy a leer aquí un pensamiento de Patriarcas y Profetas, un hermoso libro que ustedes conocen, tienen en sus hogares tal vez, la página 333 y la página 334. Aquellos que no concuerdan las páginas, les doy el capítulo, es el capítulo 28. Léanse ese capítulo, muy importante ese capítulo, que habla precisamente de esta historia, apostasía a
allí junto al monte Sinaí. Dice así: los que no habían participado en la apostasía debían colocarse a la derecha de Moisés. Los que eran culpables, oigan bien, pero se habían arrepentido, a la izquierda. O sea, hubo un grupo de personas que participaron sí de este pecado, pero que posteriormente se arrepintieron. Dice, la orden fue obedecida. Se encontró que la tribu de Leví no había participado del culto idólatra. Entre las otras tribus, eran 12 tribus, recuerden, queridos hermanos. Solo una, Leví, se mantuvo fiel al Señor. ¿Cuántos nos mantendremos fieles a Dios en el tiempo del fin? Después de haber visto este video y los sucesos que están casi a la vuelta de la esquina, queridos hermanos y hermanas, ¿estamos nosotros dispuestos a permanecer firmes y fieles a Dios? Entre las otras tribus había muchos que, aunque habían pecado, manifestaron arrepentimiento. Oigan bien. Pero noten cómo termina la declaración. Pero un gran grupo, ¿cómo era el grupo? Grande. No era 2 o 3. Un gran grupo formado en su mayoría por la multitud mixta que instigara la fundición del becerro, persistió tercamente en su rebelión. Si ustedes leen ese capítulo de Patriarcas y Profetas, capítulo 28, detenidamente, la mensajera del Señor dice allí que fue prácticamente por instigación de la multitud mixta que había salido de Egipto con Israel que provocaron que Israel cometiera este gran pecado ante los ojos de Dios. ¿Quién representa a la multitud mixta hoy en la iglesia o en el pueblo profeso de Dios? ¿Ah? Los que están allá afuera, los borrachos, los narcotraficantes. Los que están dentro del pueblo de Dios, pero no son partícipes de la obra que Dios quiere hacer en su iglesia. La multitud mixta consiste en los que vienen a la iglesia, y no estoy diciendo que eso está ocurriendo aquí, por favor, no me vayan a malinterpretar, porque yo no conozco el corazón de las personas. El corazón de las personas solo lo conoce el Señor. Pero la multitud mixta consiste en los que se congregan cada semana con el pueblo de Dios, pero lo único que hacen es mirar los defectos de los demás. La multitud mixta consiste en aquellos que vienen y se congregan en el pueblo de Dios y lo único que hacen es criticar la obra que se hace en la iglesia. Critican al predicador, critican al pastor, critican al anciano, critican a todo el mundo. La multitud mixta es de las personas que no quieren trabajar en la obra del Señor, que ponen obstáculos para que la obra progrese o que siga hacia adelante. La multitud mixta consiste en aquellas personas que están regando, están esparciendo semillas de discordia, de chisme, semillas de calumnias y de mentiras en contra de determinados hermanos o hermanas en la iglesia. ¿Y provocan qué? Como producto de eso traen desánimo a la iglesia. Esa es la multitud mixta, mis queridos hermanos. Por eso yo te vuelvo y te hago la pregunta. ¿Nosotros somos de la tribu de Leví? Porque la tribu de Leví se mantuvo firme al Señor. Amén. Pero fíjense, si ustedes y yo estudiamos el trasfondo, que lo vamos a hacer brevemente, en unos minutos, el trasfondo de Leví, Leví no era así, en sus inicios no fue así como cuando tuvo la oportunidad de estar de parte del Señor en ocasión del becerro de oro. Vayamos al libro de Génesis, capítulo 29, y veamos un poquito el trasfondo de Leví. Génesis, capítulo 29, y vamos a leer el versículo 34. Génesis 29, versículo 34. ¿Qué dice? Y concibió otra vez. ¿Quién?
Lea, mujer de Jacob. ¿Se acuerdan de Lea? Lea podía dar a luz, ¿verdad? Pero Raquel era estéril. ¿Se acuerdan que Jacob tenía 2 mujeres? Labán, ¿se acuerdan de Labán? Que lo engañó y al finalmente terminó dándole la más fea, ¿verdad? Digo yo, ¿no? Pero ustedes saben que Jacob amaba era ¿a quién? A Raquel. Pero Lea podía dar hijos, Raquel no. Dice entonces que concibió otra vez, o sea Lea, y dio a luz un hijo, un varón, y dijo, ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque he dado a luz 3 hijos, por tanto llamó su nombre como Leví. O sea, Leví, que de ahí viene la tribu de Leví, los descendientes de Leví, era hijo de Jacob y de Lea. Entonces, ¿qué dijo Lea? Ahora se unirá mi marido conmigo. Y en la Biblia, ¿quién representa al marido? ¿A quién? Isaías 54:5, no tienen que buscarlo, dice, porque tu marido es tu hacedor. Jehová de los ejércitos es su nombre. Y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Muy importante que nosotros entendamos estos conceptos bíblicos, porque Leví representa, queridos hermanos, de que Cristo debe estar unido a ese pueblo que Dios va a salvar en el tiempo del fin. La palabra en hebreo para Leví significa estar sujetado a algo. ¿Qué sucedió con Leví, con ese hijo de Lea y de Jacob posteriormente? Ustedes conocen la historia, no tenemos que entrar en detalles, pero vayamos allí a Génesis 34. Mire lo que sucedió, Génesis 34, y vamos a leer los versículos 25 y 26. Ustedes saben que los hijos de Israel tenían una hermana que se llamaba Dina. ¿Se recuerdan de Dina? Que fue pues violada, ¿verdad? Y entonces los hijos de Israel se molestaron por este acto. Era un acto deshonroso, en otras palabras, lo que estos hombres habían cometido. Este príncipe, este rey, que se había enamorado de Dina, pero pues abusó de ella. Génesis 34:25 nos dice, ustedes conocen la historia, no tenemos que leerla toda, pero sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, 2 de los hijos de Jacob, Simeón y ¿quién? Y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón. Oigan bien, versículo 26, y a Amor y a Siquem, su hijo, los mataron a filo de espada. Siquem era el que había abusado de Dina. Y tomaron a Dina de casa de Siquem y se fueron. ¿Qué hicieron? ¿Quiénes fueron los que hicieron esta matanza? Esta masacre prácticamente. Simeón y Leví. Miren el trasfondo de la tribu de Leví, mis queridos hermanos, porque esto tiene que ver con nosotros también. Y ustedes dirán, ¿por qué usted está trayendo esto a colación? ¿Qué tiene que ver? Ya les voy a decir. Cuando Jacob ya estaba en su lecho de muerte, ¿recuerdan? Él bendijo a sus 12 hijos. Y vamos allí al libro de Génesis 49. Mire lo que les dice Jacob a sus hijos, pero especialmente a la tribu de Leví, a Leví, en otras palabras, a su hijo Leví. Jacob sabía lo que había sucedido, obviamente, lo que sus 2 hijos, Leví y Simeón, habían hecho. Génesis 49, versículo 5, primeramente, noten cómo dice: Simeón y Leví
son hermanos. Armas de iniquidad sus armas. ¿Cómo eran ellos? ¿Armas de qué? De iniquidad. Vamos a ver el versículo 7. Noten lo que dice el versículo 7. Estas son palabras de Jacob en su lecho de muerte prácticamente. Maldito su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Si usted lee ese capítulo completo de Génesis capítulo 49, aparentemente estas palabras que acabamos de leer, mis queridos hermanos, las palabras de Jacob, eran más como una maldición que una bendición. Pero oigan, pero cuando el pecador se arrepiente y se aleja del pecado, nunca se les olvide esto, nuestro misericordioso Padre Celestial convierte aún las maldiciones ¿en qué? En bendiciones. Y así sucedió en el caso de Leví. Dice el profeta Nehemías, mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Nehemías 13:2. O sea, Dios es un Dios de amor y misericordia. Sabe que cada uno de nosotros venimos de trasfondos diferentes. La vida nuestra, ¿cómo era antes de conocer el Evangelio? Esa es la pregunta que yo hago para que nosotros meditemos en ella. ¿De dónde nosotros venimos? ¿Cuál era nuestro trasfondo? A menos que hayamos nacido en el Evangelio desde que salimos del vientre de la madre, tal vez eso es un poco más diferente. Pero la gran mayoría de nosotros, inclusive este servidor quien les habla, obviamente el trasfondo mío es cero conocimiento del Evangelio. Cero Biblia, porque en mi hogar no existía una Biblia, donde yo nací. Así que Dios, queridos hermanos, cuando nosotros venimos a Él arrepentidos de todos nuestros pecados, esa maldición que viene como producto de nuestra desobediencia y nuestra rebelión, si nosotros confesamos nuestros pecados, como dice la palabra del Señor, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos ¿de cuánta maldad? De toda maldad. Y eso fue lo que sucedió con Leví. Jacob dijo, yo los esparciré por todo Israel. Vamos a ver lo que eso significó, esas palabras de Jacob. Volviendo a Éxodo 32, a la historia que estamos hablando, ¿qué sucedió, hermanos? Éxodo 32, y vamos a leer los versículos 26 hasta el 28 nuevamente. Retomamos el versículo 26 una vez más. Dice, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo, y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Versículo 27, y él les dijo, fíjense bien lo que les dijo Moisés, así ha dicho, ¿quién? Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, y matad a cada uno a su hermano, y a su amigo, y a su pariente. Hermano, qué responsabilidad le dio Dios a través de su siervo Moisés a los levitas. ¿Qué hicieron ellos? ¿Titubearon? Versículo 28, y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. ¿Qué lección podemos aprender de estos textos que acabamos de leer? O sea, en el tiempo de esta crisis, el honor de Dios y su causa era de más estima para la tribu de Leví que cualquier otra obra mundanal. Ni hermanos, ni amigos, o compañeros o parientes se interpusieron entre ellos y el deber hacia Dios. Queridos hermanos, muchos de nosotros tenemos tal vez parientes, compañeros, familiares que no creen
en las verdades que nosotros creemos. ¿Están ellos a veces por encima de lo que dice la palabra de Dios? Yo conozco, he oído testimonio de personas que me han dicho, no, yo no pude ir a la iglesia este sábado porque me visitó mi tía. Entonces la saqué para que conociera la ciudad y el pueblo, porque viene de lejos, viene del extranjero. Traiga a su tía a la iglesia, querido hermano y hermana. Traiga a su mamá a la iglesia ese día cuando la visite en su casa. La causa de Dios está por encima de nuestra propia familia. Tenemos que entender eso. Los levitas lo entendieron, queridos hermanos. A veces nosotros no entendemos eso. Jesús lo dijo de esta forma. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. No lo digo yo. No se enojen conmigo. Enójense con Jesús. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Mateo 10, 37 y 38. O sea, los levitas pusieron por encima de sus hermanos, de sus amigos o de sus compañeros, pusieron la obra de Dios por encima de ellos. Por eso es que Jehová se sentó para purificar a los hijos de Leví. Dios está purificando hoy un pueblo, querido hermano o hermana, que esté dispuesto a poner a Dios siempre en primer lugar en sus vidas. Siempre, queridos hermanos. Cuando tú y yo ponemos al Señor en primer lugar en nuestras vidas, Dios se va a manifestar poderosamente en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestras familias. ¿Por qué aparentemente tal vez no vemos el poder de Dios manifestado en nuestras vidas? Quizás esta sea una de las razones, porque no estamos poniendo al Señor, a Jehová, por encima de todas las cosas de este mundo, por encima de nuestra propia familia, de nuestros hijos o nuestras hijas, aún de nuestros esposos o esposas. Primero, por encima de cualquier ser humano, está Jehová de los ejércitos. Eso lo tenemos que entender, querido hermano y hermana. Eso no es difícil de entenderlo, hasta un niño lo entiende. Los levitas lo entendían y por eso hicieron la obra cuando Moisés les dijo, cada uno tome su espada y vaya de carpa en carpa. Una obra fuerte, queridos hermanos. Yo no sé si nosotros haríamos eso hoy. Como producto de eso vino una consagración de los hijos de Leví. Vayamos a Éxodo capítulo 32, allí mismo, pero leamos el versículo 29. Noten cómo dice. Entonces Moisés dijo, hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que Él dé bendición hoy sobre vosotros. Dios quiere derramar bendiciones sobre esta iglesia, sobre la vida de cada uno de nosotros. Pero tenemos que consagrarnos a Jehová. Jehová en primer lugar sobre cualquier cosa. Si nosotros hacemos eso, el Señor nos va a bendecir grande y poderosamente. Como recompensa por su fidelidad. O sea, la fidelidad de la tribu de Leví. El sacerdocio, queridos hermanos. O sea, una porción del derecho a la primogenitura se le dio a esta tribu de Leví. Lo que perdió Rubén, que era el primogénito. Rubén era el primogénito de Jacob, ustedes recuerdan. Lo que perdió este hombre, Rubén, por su infidelidad en la propia casa de su padre, lo ganó Leví por mantenerse fiel a Jehová en medio de todo Israel. Dios quiere recompensarnos a nosotros hoy, si estamos dispuestos a ser fieles a Él. ¿Qué sucedió? Vamos a ver qué nos dice en Deuteronomio. Por favor, acompáñenme. Capítulo 33. Deuteronomio 33, versículo 8 primeramente.
Cuando Moisés bendijo a las 12 tribus de Israel. Mire lo que dice Deuteronomio 33:8. A Leví dijo, tu Tumim y tu Urim sean para tu varón piadoso, a quien probaste en Mashá, con quien contendiste en las aguas de Meriba. O de Meriba. ¿Qué era el Tumim y el Urim? ¿Quiénes portaban eso? Los sumos sacerdotes. Eran parte de la vestidura del sumo sacerdote. Eran dos piedras, una a la derecha y otra a la izquierda, que eran parte del pectoral del sumo sacerdocio. Noten lo que dice el versículo 10 de Deuteronomio 33, querida iglesia. Ellos enseñarán tus juicios a Jacob. ¿Y tu ley a quién? ¿A quién? A Israel. Ahí se cumplen las palabras de Jacob en su lecho de muerte cuando dice, y los esparciré en Israel, de acuerdo a Génesis 49 y el versículo 7 que acabamos de leer. Sigue diciendo, pondrán el incienso delante de ti y el holocausto sobre tu altar. Versículo 11 de Deuteronomio 33. Bendice, oh Jehová, lo que hicieren y recibe con agrado la obra de sus manos. Hiere los lomos de sus enemigos y de los que lo aborrecieren, para que nunca se levanten. Queridos hermanos, esta es una promesa y el trabajo del remanente en el tiempo del fin. La responsabilidad que Dios le dio a la tribu de Leví por su fidelidad fue el sacerdocio, nada más y nada menos que salvaguardar las verdades contenidas en el tabernáculo o en el santuario. Y esa es la obra ¿de quién? Del remanente en el tiempo del fin. Queridos hermanos, nosotros tenemos que cumplir esta obra. Si nosotros nos mantenemos fieles al cumplimiento de cada una de estas verdades que Dios le dio a este remanente, contenidas en el mensaje del santuario, dice que Dios nos va a ¿qué? Nos va a bendecir. Dice que los enemigos que nos van a aborrecer, Dios nunca va a permitir que se levanten contra nosotros. Jehová dijo en Números 3:45, los levitas serán míos, dice Jehová. Dios va a reconocer como su pueblo en este tiempo del fin aquellos hombres y mujeres, jóvenes, niños y niñas que estén dispuestos a servir a Jehová de todo corazón. Cuando Israel entró a la tierra prometida, a la tribu de Leví no se le dio herencia entre sus hermanos, ¿recuerdan? No iban a dedicar tiempo en la preparación y en el cultivo de la tierra. Iba a ser su responsabilidad el estado espiritual de todo Israel, y para que pudiesen llevar a cabo esta obra, a los levitas se les dieron 48 ciudades repartidas en todo el territorio de Israel, y también el diezmo que se usaba para su sustento. Fue la única tribu de las 12 tribus de Israel que no recibió herencia en la tierra prometida, porque ellos habían sido separados solo con un propósito, con el propósito de presentar las verdades y mantener ante el mundo, ante el pueblo de Israel, ante la mente de todo israelita, las grandes verdades que Dios le había dado a Israel. A ningún otro pueblo Dios le dio tantas verdades como al pueblo de Israel. El pacto, los 10 mandamientos, esa era la obra de los levitas, y esa es la obra del pueblo remanente en el tiempo del fin. ¿Qué dice el mensaje del primer ángel? Temed a Dios y darle ¿qué? Gloria, porque la hora de su juicio, ¿qué es temor a Dios? Obediencia perfecta a sus 10 mandamientos. Esta es la obra que el pueblo remanente tiene que hacer en el tiempo del fin. Para eso Dios ha levantado un remanente. Para eso Dios levantó este movimiento a partir de 1844 en adelante, para predicar este mensaje de los 3 ángeles al mundo. Dígame qué iglesia hoy está predicando de que el sábado es el día del Señor.
siendo que todas las iglesias protestantes están guardando el domingo. Entonces Dios, que quiere llamarte a ti y a mí en este tiempo del fin, para levantar ese estandarte, ese mensaje del primer ángel que tiene que ver con la observancia nuevamente del sábado de Jehová. ¿Por qué? Porque dice, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. El único mandamiento que nos recuerda que Jehová es el creador del cielo y de la tierra y de todo lo que existe, es el cuarto mandamiento de la ley de Dios, el sábado. Números capítulo 18 nos dice algo muy interesante. Números 18, vamos a entrar aquí en algo muy importante. Vamos a hablar de las características de los hijos de Leví. Y voy a ir un poquito rápido por honor al tiempo. Así que les exhorto de que anoten los textos bíblicos. Presten mucha atención para que puedan escuchar los textos. Dice Números 18, 20 y 21. Dice Números 18, 20, y Jehová dijo a Aarón. Aarón era de la tribu de Leví, por supuesto, al igual que su hermano Moisés. De la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. ¿Qué estás buscando tú hoy en este tiempo? ¿Tierras, casas, propiedades, cuentas de banco? Nosotros somos peregrinos en esta tierra. Por eso es que nosotros no tenemos que apegarnos a las cosas de este mundo. Porque nosotros no somos simplemente peregrinos. Dios tiene una herencia para nosotros, pero es en la Canaán celestial. Yo no sé si tú deseas eso, porque yo sé que yo converso con muchos cristianos y todavía ellos tienen planes de largo alcance. Montar un negocio, comprar propiedades, etcétera, etcétera. Por eso los hijos de Leví, Dios les dijo, ustedes no van a tener herencia ninguna. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Jehová, hermanos, ¿tiene qué cosa? Tiene una herencia mejor y mayor que la que tú puedas tener en esta tierra. Esa herencia la tiene reservada para ti en el reino de los cielos. Jesús le dijo a sus discípulos, ¿creéis en Dios? Creed también en mí. Juan capítulo 14, versículo 1 en adelante. En la casa de mi Padre, ¿cuántas moradas hay? Muchas moradas hay para ti. Esa es la herencia, querido hermano y hermana, que Dios tiene para nosotros. Por eso nosotros no podemos fijar nuestra vista en las cosas de este mundo. Yo sé que hemos logrado obtener lo que tenemos con sacrificio, con arduo trabajo. Claro, no es pecado tener una casa, no es pecado tener una propiedad o un pedazo de tierra, eso no es pecado. Simplemente el Señor te está diciendo a ti y a mí en esta hora que no permitas que las cosas de este mundo nos quiten la vista de la herencia que Dios tiene para nosotros en el reino de los cielos. Por eso Pablo decía, poned vuestra mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Porque las cosas de arriba son imperecederas, pero las cosas de esta tierra son pasajeras. Mire qué dice el versículo 21 de Números 18. Y he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Hay por lo menos 6 características de los hijos de Leví y las vamos a leer y estudiar brevemente. Número 1, escúchenme, si quieren anotar, pueden anotar. La número 1, debían servir en todo a Jehová. En algunas cosas, en todo, mis queridos hermanos. Vamos al libro de Números, capítulo 3. Números 3. Esto es una lección que nosotros tenemos que aprender. Al salir de este lugar en el día de hoy, tenemos que tener esto bien claro en nuestras mentes. Si usted, querido hermano o hermana, su mente no sale clara de hoy, de este lugar hoy, verdaderamente
yo le pido a Dios que tenga misericordia de nosotros. Porque recuerde que Miguel se sentó para afinar el oro y la plata, y dice para purificar a los hijos ¿de quién? De Leví. Primera característica de los hijos de Leví: debían servir en todo ¿a quién? A Jehová. Números 3, versículos 6 y 7. ¿Qué dice? Haz que se acerque la tribu de Leví y hazla estar delante del sacerdote Aarón, para que le sirvan. ¿Para qué? Para que le sirvan, versículo 7, y desempeñen el encargo de él y el encargo de toda la congregación delante del tabernáculo de reunión, para servir en el ministerio del tabernáculo. O sea, servirían en todo a Jehová, en lo relacionado ¿con qué? Con el santuario. Yo voy a ir leyendo los textos, no tienen que buscarlos, escuchen por favor, solo apúntenlos, porque el tiempo nos tomaría mucho tiempo y no quiero cansarlos. Deuteronomio 10, 12 y 13 nos dice: ahora pues Israel, ¿qué pide tu Dios? ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Dios pide de ti hoy, querida iglesia, que le sirvas no una manera mediocre, sino de todo corazón. ¿Para qué? Para que Jehová pueda prosperar tu vida, tu alma. Eso está pidiendo Jehová de nosotros en este día. ¿Se acuerdan de los 3 jóvenes hebreos en Babilonia? Daniel 3, 17 y 18, cuando estaban frente al monarca más poderoso de la tierra en ese entonces, que se llamaba Nabucodonosor. Cuando Nabucodonosor les dijo: les voy a dar una segunda oportunidad para que adoren mi imagen, la imagen que yo he levantado. No crean que yo soy tan malo como dicen por allí, les dijo Nabucodonosor. Yo soy benevolente de vez en cuando. Así que les voy a dar una segunda oportunidad, jóvenes, para que ustedes se postren ante la imagen y puedan ser salvados, mire, de ese horno de fuego ardiente que yo ya mandé a calentar 7 veces más de lo acostumbrado. La respuesta de estos 3 jóvenes hebreos es la siguiente: he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. ¿Por qué estaban tan seguros esos jóvenes que Jehová los iba a librar, hermanos? Porque servían a Jehová constantemente. ¿Por qué nosotros a veces ponemos en duda las promesas de Dios? Porque a veces no servimos a Dios de todo corazón, hermanos. Un día sí, otro día no. Fluctuamos. Versículo 18, noten cómo dice: y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Daniel 3, 17 y 18. Ese va a ser el carácter del remanente en el tiempo del fin. Daniel también era un hombre que servía a Jehová. Por eso fue tan honrado por Jehová, mis queridos hermanos. Cuando usted estudia la historia de Daniel, fue honrado por reyes como Nabucodonosor, por reyes como Belsasar, por toda esa dinastía de reyes en Babilonia. En un país pagano, era el tercer hombre más poderoso del reino. ¿Cómo es posible eso? Al Dios que tú y yo servimos, un Dios todopoderoso. Nunca se te olvide eso, querido hermano o hermana. Mire lo que dice en Daniel 6:20. Y acercándose al foso, el rey Darío, ya no era un rey babilónico, ya era un rey medo-persa, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo. Oigan bien, un rey pagano, hermanos, reconocía que Daniel
honraba al verdadero Dios. Dice, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Esto es un testimonio glorioso. Un hombre que no creía tal vez en el Dios todopoderoso y eterno que usted y yo creemos, el rey Darío de Persia, pudo decir, pudo dar testimonio que Daniel era un hombre que continuamente servía a Jehová. Hermanos, ¿cómo ve el mundo tu vida espiritual y la mía? ¿Cómo ve el mundo cuando somos probados en nuestro trabajo? En nuestro lugar, en nuestras escuelas, donde quiera que vayamos. ¿Estamos sirviendo nosotros completamente a Jehová? Segunda característica. A la tribu de Leví se le confió las verdades del santuario. Levítico 18:2 dice, y a tus hermanos también, la tribu de Leví, la tribu de tu padre, haz que se acerquen a ti y se junten conmigo, y te servirán, y tú y tus hijos contigo serviréis delante del tabernáculo del testimonio. Levítico 18:2. Leo Patriarcas y Profetas, página 362, capítulo 30. Dice, en virtud de las instrucciones divinas, se apartó a la tribu de Leví para el servicio del santuario. En tiempos anteriores, cada hombre era sacerdote de su propia casa. Eso fue antes de que Dios estableciera el sacerdocio con la tribu de Leví, como producto de su fidelidad ante el becerro. 18:2. En los días de Abraham, por derecho de nacimiento, el sacerdocio recaía sobre el hijo mayor. Oigan bien, en los días de Abraham. Ahora, en lugar del primogénito de todo Israel, el Señor escogió a la tribu de Leví para trabajar en el santuario. Mediante este gran honor, Dios manifestó su aprobación por la fidelidad de los levitas, tanto por haberse adherido a su servicio como por haber ejecutado sus juicios cuando Israel apostató al rendir culto al becerro de oro. El sacerdocio, no obstante, se restringió a la familia de Aarón. Aarón y sus hijos fueron los únicos a quienes se les permitió ministrar ante el Señor. Al resto de la tribu se les encargó el cuidado del tabernáculo y su mobiliario. Además, debían ayudar a los sacerdotes en su ministerio, pero no podían ofrecer sacrificios, ni quemar incienso, ni mirar los santos objetos, hasta que estuvieran cubiertos. Toda la verdad del santuario se la dio Dios a la tribu de Leví. Pregunto, ¿qué pueblo en esta tierra Dios le ha dado las grandes verdades contenidas en el santuario? No solo el santuario terrenal, sino la obra que Cristo está haciendo en el santuario celestial. ¿Cuán a menudo usted oye un mensaje del juicio investigador? ¿Cuán a menudo usted oye un mensaje de que Cristo comenzó la obra de investigación a partir de 1844? Ese mensaje es rechazado por el 99.9% de los cristianos hoy. Dios solamente le dio ese mensaje a los hijos de Leví del tiempo del fin. Característica número 3. Debían llevar el arca del pacto. ¿Debían qué? Deuteronomio 10, versículo 8 nos dice, en aquel tiempo apartó Jehová la tribu de Leví para que llevase el arca del pacto de Jehová, para que estuviese delante de Jehová para servirle y para bendecir en su nombre hasta hoy. 10:8. ¿A quiénes había elegido Jehová para llevar el arca del pacto? A la tribu de Leví. ¿Quién representa el arca del pacto hoy? Ustedes saben que el arca del pacto está escondida en una cueva. ¿Sabían ustedes eso, verdad? ¿Ustedes han leído alguna vez eso en Patriarcas, en Profetas y Reyes?
Eso fue antes de la destrucción de Jerusalén por Nabucodonosor. Ya vamos a leer, Nabucodonosor se llevó algunos utensilios del templo cuando se llevó cautivo a los israelitas, pero el arca del pacto no iba ahí en ese paquete. Dios no iba a permitir que la presencia visible de Él, que se manifestaba encima del propiciatorio, fuese llevada por manos paganas e impías y ser colocada en un templo de un Dios pagano. Pero ¿qué representa el arca del pacto hoy, querida iglesia? Escuchen esta declaración, apúntenla. Testimonio para los ministros, página 411, una hermosa declaración del Espíritu de Profecía. Nos dice, tómese su tiempo, hermana Eunice, no se preocupe, yo la espero. Página 411. Dice, Satanás ha tomado todas las medidas posibles para evitar que se produzca algo entre nosotros como pueblo, que nos reprenda, nos reproche y nos exhorte a dejar a un lado nuestros errores. Pero hay un pueblo, oigan bien, hay un pueblo que llevará el arca de Dios. Algunos que no querrán seguir llevando el arca saldrán de entre nosotros. No se sorprenda cuando esta iglesia se desocupe. Solo los verdaderos levitas en el tiempo del fin van a llevar esta arca. Algunos que no querrán seguir llevando el arca, saldrán de entre nosotros. Pero estos no podrán levantar vallas para obstruir la verdad. Esta irá hacia adelante y hacia arriba hasta el fin. Alabado sea el Señor. En lo pasado Dios ha suscitado a hombres. Y Él, oigan bien, todavía tiene hombres para la oportunidad. Aquí en la Florida, aquí en Estados Unidos, en México, en Centro y en Sudamérica, Dios todavía tiene hombres fieles que esperan listos para ejecutar sus órdenes, como los levitas. Hombres que atravesarán las restricciones como si fueran paredes revocadas con mezclas sin fraguar. Cuando Dios pone su espíritu en los hombres, estos que obran, proclamarán la palabra del Señor, elevarán su voz como trompeta. La verdad, dice ahí, no será disminuida ni perderá su poder en sus manos. Mostrarán al pueblo sus transgresiones y a la casa de Jacob sus pecados. Ese es el arca de Dios, hermanos, que llevarán aquellos hombres y mujeres fieles, la verdad pura, sin mezcla de error de la palabra del Señor. ¿Estás tú dispuesto a llevar esa arca hoy? Ustedes recuerdan que hay el arca del pacto, se habla mucho de ella en la Biblia, pero quiero mencionarles solamente dos instancias. Fue usada por el pueblo de Israel en dos ocasiones sobresalientes, con dos resultados diferentes. No tenemos que buscar los textos, solamente les voy a dar la referencia. No los vamos a leer tampoco por factor tiempo. La primera en los días de Josué. ¿Recuerdan de los días de Josué? El arca del pacto marchó alrededor de la ciudad de Jericó cada día. Y el séptimo día 7 veces. ¿Y qué vino como producto de eso? Victoria de Israel sobre Jericó. Se derrumban los muros de Jericó. ¿Por qué Dios dio esa victoria? Porque el pueblo de Israel estaba siguiendo fielmente, ¿qué cosa? La voluntad de Dios. Y entonces la segunda vez vemos el caso de Israel en los días del profeta Samuel. Cuando los israelitas sacaron el arca cuando salieron en batalla contra los filisteos. Los dos hijos de Eli, ¿recuerdan? Dijeron, traigan el arca. Traigan el arca. Cuando el arca llegó al campamento, hubo alegría en el campamento israelita. Dice que los filisteos oyeron que retumbaba el campamento israelita y tuvieron temor. Pero ¿qué sucedió como producto de eso?
el arca de Jehová fue capturada por los filisteos y murieron 30,000 israelitas en batalla. ¿Por qué, hermanos? Porque empezando por Elí, que era juez de Israel, era sumo sacerdote, y sus 2 hijos estaban viviendo en pecado y en rebelión contra Dios. Y la presencia de Dios ya no estaba en medio de ellos. El arca era simplemente un símbolo de la presencia de Jehová. Y eso puede suceder con nosotros hoy también. Nosotros podemos venir aquí a la iglesia cada semana. Podemos oír un buen mensaje. Salimos gozosos por esa puerta. Pero ¿qué sucede después de haber escuchado ese mensaje? ¿Seguimos siendo los mismos? ¿O hay un cambio en nuestras vidas? La presencia de Dios ya no estaba en Israel porque Israel estaba en pecado. Ofni y Finees, ¿verdad? Eran los hijos de Elí. Vivían en pecado, en rebelión, estaban cometiendo abominaciones en el mismo santuario de Jehová. Eso es terrible, hermanos. Por eso la presencia de Dios no puede estar en la iglesia cuando en sus miembros exista el pecado. Característica número 4. Los levitas debían bendecir el nombre de Jehová. Deuteronomio 21, apunta, hermana Eunice. Deuteronomio 21, versículo 5. Entonces vendrán los sacerdotes, hijos de Leví, porque a ellos escogió Jehová tu Dios para que le sirvan y para bendecir en el nombre de Jehová, y por la palabra de ellos se decidirá toda disputa y toda ofensa. ¿Para qué nos ha llamado Dios hoy? ¿Para ser bendición o ser maldición? ¿De qué manera tú y yo bendecimos a Jehová? ¿Viniendo a la iglesia cada semana? 21:5. Hermano, si me alargo es por culpa de la hermana Eunice, ¿sabe? Tranquila, hermano Eunice. Sí. Primera de Pedro 3, hermana Eunice, 8 y 9. Despacio se lo dije. Primera de Pedro 3, 8 y 9. Bien. Finalmente, dice Pedro, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, dice Pedro, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. De esa manera usted y yo bendecimos el nombre del Señor. ¿Somos todos de un mismo sentir, queridos hermanos? ¿Somos compasivos? ¿Nos amamos fraternalmente? ¿Ustedes me aman a mí y yo les amo a ustedes? ¿Somos misericordiosos? ¿Somos amigables? ¿Somos piadosos? De esa manera nosotros estamos bendiciendo a Jehová. Número 5, me quedan 2 y terminamos. ¿Ok? ¿Quiere que lea el versículo 10? Primera de Pedro 3:10 lo leemos. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Hermosas palabras. Cuando usted sienta algo en contra de un hermano o hermana, hable con ese hermano o hermana en el amor de Cristo. Nunca levante el teléfono o nunca se lo diga a otra persona. Tiene que haber transparencia entre nosotros como iglesia. Amén. Gloria a Dios. Número 5, los hijos de Leví debían sobreguardar todas las verdades del santuario. Números 3, 6 al 8. Haz que se acerque la tribu de Leví y hazla estar delante del sacerdote Aarón para que le sirvan
y desempeñen el encargo de él y el encargo de toda la congregación delante del tabernáculo de reunión, para servir en el ministerio del tabernáculo. Versículo 8, y guarden todos los utensilios del tabernáculo de reunión y todo lo encargado a ellos por los hijos de Israel, y ministren en el servicio del tabernáculo. ¿Qué debían hacer los levitas? Guardar todos los utensilios que tenían que ver con el santuario. Si yo les hago una pregunta a ustedes hoy, ¿qué representan esos utensilios? ¿Cuáles son? ¿Qué representaban esos utensilios? Cada uno de ellos. La mesa de los panes de la proposición, la lámpara de los 7 brazos, el altar del incienso, el arca del pacto, la fuente del lavacro o el altar de los sacrificios. Cada uno de esos utensilios, ¿qué representaban? Las verdades que Dios le había dado al pueblo de Israel en símbolos, que era el evangelio eterno. O sea, los levitas debían salvaguardar cada una de esas verdades. Hoy la verdad del evangelio se está echando por tierra dentro del cristianismo. Cada vez que usted enciende la radio y escucha un programa radial, usted escucha una tras otra cosa echando la verdad del verdadero evangelio que Dios le dio a esta iglesia por tierra. Nosotros, como descendientes de esa tribu de Leví, tenemos que levantar una vez más cada una de estas grandes verdades para que el mundo las conozca. No quiero decir con esto que el mundo las va a aceptar. Tristemente la mayoría las van a rechazar. Mire lo que dice el profeta Isaías. Escuchen este texto. Ya les digo la referencia, voy a leerlo primero. Apartaos, apartaos, salid de ahí, dice ¿quién? Jehová. No toquéis cosa inmunda. Salid de en medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. Isaías 52:11. Tenemos que hacer una obra, alejarnos de todo lo que es pecado. Los levitas tenían que salvaguardar los utensilios del santuario. ¿Se acuerdan cuando vino Nabucodonosor a Jerusalén? Daniel. Dice que en el año 3 del reinado de Joacim, rey de Judá, vino ¿quién? Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, o sea, del templo que había edificado Salomón. Y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Babilonia hoy, hay una Babilonia hoy, que Apocalipsis 17 la describe como Babilonia la grande, la madre de todas las rameras y abominaciones de la tierra. Esa Babilonia hoy quiere sacar los utensilios también de la casa de Dios, del pueblo remanente de Dios, que representan las verdades que Dios le dio a esta iglesia, y llevárselas, sacarlas y llevárselas. ¿Para qué? Para que no se practiquen y para que no se prediquen de ellas y para que no se enseñen de esas verdades. Termino con la número 6. Debían ser consagrados y santificados para la obra de Jehová, o sea, los levitas. Levítico 8:10 al 13. Dice, y tomó Moisés el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él, y las santificó, y roció de él sobre el altar 7 veces, y ungió el altar y todos sus utensilios, y la fuente y su base, ¿para qué? Santificarlos. Cada una de las cosas que hay en la iglesia deben ser dedicadas para la obra del Señor. Versículo 12, y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón, y lo ungió para santificarlo. Después Moisés hizo acercarse a los hijos de Aarón, y les vistió las túnicas, les ciñó con cintos, y les ajustó las tiaras.
como Jehová lo había mandado a Moisés. Versículo 30 de Levítico 8. ¿Qué dice? Luego tomó Moisés del aceite de la unción y de la sangre que estaba sobre el altar y roció sobre Aarón y sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de sus hijos con él. Y santificó a Aarón y sus vestiduras y a sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. Dios quiere consagrarte a ti y a mí hoy en esta mañana. Quiere ungirte a ti. Exacto. Dice el profeta Isaías, con este versículo termino, pero Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio y el Dios santo será santificado con justicia. Ustedes saben que ahora mismo se está llevando un juicio. Muchos adventistas hoy se preguntan por qué Dios tiene que hacer un juicio. Si Dios sabe de antemano quiénes se van a salvar y quiénes se van a perder. ¿O no lo sabe Dios? ¿Lo sabe o no lo sabe, querida iglesia? Entonces, ¿por qué Dios tiene que hacer un juicio? Nosotros, ustedes y este servidor quien les habla, por la gracia de Cristo Jesús, vamos a vindicar el carácter de Dios ante el universo celestial, ante los mundos que no han caído y ante las huestes de Satanás. Le vamos a decir al mundo, por nuestra vida de obediencia, por nuestra vida de consagración, de santificación, le vamos a decir a Satanás y a toda su hueste que la ley de Jehová es justa, santa y buena. Por eso es que Dios está haciendo un juicio, mis queridos hermanos, porque Él va a vindicar su ¿qué? Su carácter, su ley, que ha sido ¿qué? Calumniado. El carácter de Jehová ha sido calumniado desde que Satanás fue arrojado del cielo y desde que está en esta tierra por casi 6,000 años. Y el único que va a vindicar ese carácter de Jehová y el carácter de la ley de Dios es usted, querido hermano y hermana que me escucha, y este servidor quien les habla. Por eso el Señor Jehová está haciendo un juicio. Por eso el juicio investigador no es para meterle miedo a los miembros de la iglesia, como dice la gran mayoría de los pastores hoy. No hablen de ese tema. A mí me lo decían los pastores de New Jersey. No predique ese tema del juicio, eso les mete miedo a la gente. Es porque no entendemos el mensaje que hay en el juicio investigador. Porque el mensaje del primer ángel dice, temed a Dios y dale gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Habla del juicio, pero no es para meterle miedo a la gente. Es para decirle a la gente que por la gracia de Cristo Jesús y por la intercesión de Cristo Jesús en el santuario celestial, tú y yo podemos ser santificados. Podemos vivir una vida de obediencia perfecta a cada uno de sus mandamientos. ¿Qué deseas hacer tú hoy cuando salga de este lugar? ¿Seguir viviendo la vida que has vivido hasta este momento? ¿O tomar una decisión de consagrar tu vida al Señor? Los levitas lo hicieron. El Señor está esperando por ti y por mí en esta hora. Recuerda, Malaquías 3:3, si te olvidas de este mensaje, después de que salgas por la puerta de este recinto, no te olvides de Malaquías 3:3. Jehová está purificando la plata y el oro y está purificando a los hijos de Leví. Que Dios te bendiga en esta hora. Vamos a terminar con una palabra de oración, por favor. Querido Padre Celestial, qué importante es la obra que nos ha tocado hacer para este tiempo del fin. Qué solemne es este tiempo que nos ha tocado vivir, Señor, donde existe tanta rebelión, tanta apostasía, tanto pecado. Dios nos ha llamado para vindicar el carácter de esa santa y bendita ley, los 10 mandamientos. El mundo secular hoy la pisotea constantemente a través de sus robos, crímenes, asesinatos, muertes. Padre Celestial, recientemente leí una revista en internet. Un hombre mató a otra persona simplemente por haberle robado un puesto donde tenía que sentarse. El ser humano no tiene amor ya, Señor.
no tiene temor de ti, Padre Celestial. Qué triste la condición de este mundo. Por eso nosotros queremos una herencia. Así como los levitas se les dio herencia, no de la tierra prometida, sino de esa herencia eterna, de las verdades del santuario. Así nosotros también esperamos, Señor, esa herencia eterna que usted quiere darnos a cada uno de nosotros. Por eso, Padre, le pedimos que usted nos ayude a no apegarnos de las cosas de este mundo, a no amar las cosas de este mundo por encima de las cosas celestiales. Padre, hemos aprendido una lección muy importante, el carácter de los levitas para nosotros como hijos de Dios en este tiempo del fin. Por favor, ayúdanos a que podamos vivir vida santa delante de sus ojos, a que podamos poner a Cristo en primer lugar en nuestras vidas, que Él sea el centro de nuestras vidas, Señor, que podamos servirle con amor, con integridad, de corazón, no por obligación, no por compromiso. Padre, en esta hora yo pido una bendición por cada uno de mis hermanos aquí presentes. Por aquellos que no conocen todavía estas verdades, Señor, oramos para que nosotros podamos ser instrumentos para llegar a ellos y ellos puedan venir al conocimiento de tu palabra. Gracias, Señor, por escucharnos en esta hora. Pedimos una bendición por los alimentos que hemos de compartir. Bendígalos grande y poderosamente, que nunca nos falte. Bendiga a los misioneros en los países como México, Guatemala, El Salvador, Centro, Suramérica, el Caribe. Hombres y mujeres que están trabajando arduamente, Señor, bajo un sinnúmero de impedimentos, pasando por necesidades, por hambre, por pobreza, pero están siguiendo hacia adelante, levantando siempre el estandarte del Evangelio eterno. Oramos por ello en esta mañana, Señor. Que usted los bendiga grande y poderosamente, los proteja de todos los peligros que hay allá afuera, Señor, de hombres dominados por Satanás que odian este mensaje del tiempo del fin. Gracias por escucharnos, Señor. Gracias por su amor y su misericordia para con nosotros. Lo pedimos y lo agradecemos todo y le damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga grande y poderosamente.